Un cordial saludo para todos los que tienen la oportunidad de estar viendo este video. Les invito a compartirlo, a darle me gusta y a seguirme, a suscribirse. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy relevante que genera mucha duda y confusión entre muchas personas, y es si es pecado tomarse una cerveza o si es pecado consumir bebidas alcohólicas sin embriagarse. Ese es el tema que vamos a tratar en esta oportunidad y lo vamos a escudriñar a la luz de la Biblia. Porque no importa lo que yo piense o lo que un pastor, maestro o predicador piense o interprete. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Mi lema es sola fe, sola escritura y sola gracia. La palabra de Dios es la norma de norma en asuntos de fe y doctrina bíblica. Y ella es la que debe decir si algo es pecado o no. Decir que algo es pecado sin que la Biblia lo diga es agregar a la palabra de Dios. Y eso sí es pecado. Mandar o prohibir lo que la Biblia no manda ni prohíbe, eso se llama legalismo. Y eso es pecado. Es precisamente lo que hicieron los fariseos en los tiempos de Jesús, y Jesús muchas veces los confrontó. Hoy día es muy común que personas con la Biblia digan esto es pecado, o mandan o prohíben cosas que la Biblia no llama pecado o que la Biblia no manda ni prohíbe. ¿Por qué? Porque usan su razonamiento y lo introducen en la palabra de Dios y violan la correcta interpretación bíblica, o sacan un versículo bíblico de su contexto y al hacer eso incurren en un grave error, que es enseñar algo que la Biblia realmente no enseña cuando tienen la Biblia en sus manos. Así es que vamos a mirar este tema en esta oportunidad. Precisamente tuve la experiencia de ver un video de un pastor, y sé que como este hay muchos por ahí por redes sociales, por internet, el Facebook, YouTube, TikTok, diciendo que es pecado tomarse una sola cerveza, o que es pecado en términos general tomar, aunque la persona no se embriague. Vamos a mirar lo que la Biblia dice y vamos a evidenciar con la Biblia si estas personas están equivocadas o no, porque lo que importa es lo que la palabra de Dios dice. Y los invito a que vayan a sus Biblias y verifiquen si lo que les estoy diciendo es así o no es así. Y en los comentarios pueden dejarme sus respuestas, sus inquietudes, y si hay algún tema del cual quieren que yo trate, estoy a sus órdenes para hacerlo. Entonces, este pastor o predicador en su video decía, como dije anteriormente, que es pecado tomarse incluso una sola cerveza. Esa es su postura. Y él se basaba en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, donde dice que no satisfagamos los deseos de la carne, que habla pues sobre este tema. Perdón. Entonces él apela a este versículo, a este texto bíblico, para decir que es pecado. Pero la cosa es que la Biblia en ninguna parte, en ningún capítulo en la Biblia, la puedes leer desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el primer libro de Génesis, el primer capítulo de Génesis hasta el último Apocalipsis, y en ninguna parte va a encontrar que diga que es pecado consumir bebidas alcohólicas. En ninguna parte va a encontrar que la Biblia prohíba el consumo de bebidas alcohólicas. Lo que sí prohíbe es la embriaguez, porque dice claramente la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, y obviamente no os embriaguéis con ninguna bebida alcohólica, implícito está. Entonces vamos a tratar este asunto, y lo primero que vamos a hacer es el análisis de Gálatas capítulo 5. Entonces en el video este personaje, este pastor, usa Gálatas capítulo 5, versículo del 16 en adelante. Y si nosotros vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, dice: las obras de la carne son estas: adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes.
Fíjate bien, el texto dice borracheras, no dice tomarse una copa. No dice beber moderadamente, dice borracheras. La palabra griega original es metai, que significa embriaguez, exceso de alcohol, perder el control por el alcohol. Eso es lo que Pablo condena en ese texto. Entonces, usar Gálatas 5 para decir que tomarse una cerveza es pecado es sacar el texto de su contexto. Es decir, es poner a decir el texto lo que realmente no está diciendo. O enseñarlo, usarlo para decir algo que realmente no es lo que el texto está enseñando. Ahora, vamos a mirar qué hizo Jesús en las bodas de Caná de Galilea. En Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11, Jesús asistió a una boda en Caná de Galilea. Y cuando se acabó el vino, Jesús hizo su primer milagro, convirtió agua en vino. No fue jugo de uva, fue vino lo que Jesús realmente generó con su milagro. Y la Biblia dice que era un buen vino, tanto que el maestresala que lo probó dijo que era mejor que el que había servido al principio. Ahora, piénsalo de esta manera, con total honestidad. Si tomar vino fuera pecado, ¿crees tú que Jesús habría hecho su primer milagro produciendo vino para una fiesta? ¿Habría el Hijo de Dios, que era y es completamente santo, completamente sin pecado, facilitado algo pecaminoso? La respuesta es un rotundo no. Jesús no habría hecho ese milagro si el consumo moderado de vino fuera pecado. Ese solo hecho derrumba completamente el argumento de que consumir vino de manera moderada o cualquier bebida de manera moderada sin embriagarse sea pecado. Ahora, ¿qué más dice la Biblia sobre el vino? La Biblia habla del vino en muchos lugares y no siempre de manera negativa. Vamos, por ejemplo, a mirar qué dice el Salmo 104, versículo 15. Allí dice que Dios dio el vino para alegrar el corazón del hombre. Ese versículo está en medio de una lista de bendiciones que Dios da a su creación. Dios mismo es presentado aquí como quien proveyó el vino. Ahora, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, Pablo le dice a Timoteo, su discípulo amado, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, Pablo le recomienda vino a Timoteo por razones de salud. Si el consumo de vino fuera pecado, Pablo jamás le habría dado ese consejo a Timoteo. Y en Lucas capítulo 7, versículo 34, los enemigos de Jesús lo acusaban diciendo, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un comilón y bebedor de vino. Jesús no negó que bebía vino. Estos textos son claros. La Biblia no prohíbe el consumo moderado del vino o del alcohol. Lo que prohíbe es el exceso y la embriaguez. Ahora, otro caso en donde sería pecado es si la persona por una prescripción médica ha recibido la instrucción de no consumir vino, así sea un poquito. Porque sería pecado, porque eso va contra el quinto mandamiento que dice no matar. Entonces, si una persona, los médicos le han dicho, usted no puede consumir vino ni una copa, y la persona lo hace, está atentando contra su vida. Entonces, en este caso es pecado, porque al atentar contra su vida, está pecando contra el quinto mandamiento que dice no matar. En ese sentido, sería también pecado. Ahora, ¿qué condena la Biblia claramente con relación al consumo del vino? Primero, la embriaguez. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La embriaguez es pecado. Perder el control por el alcohol es pecado. Eso no tiene discusión. Segundo, la dependencia. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen.
Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Si el alcohol te domina, si no puedes vivir sin él, si él controla tu vida, eso es un problema serio delante de Dios y por lo tanto sería pecado. Tercero, hacer tropezar al hermano que es débil en la fe. Romanos capítulo 14, versículo 21 dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Si tu libertad cristiana causa que un hermano más débil caiga en pecado, el amor debe llevarte a poner esa libertad a un lado. En este caso, prima el bienestar de ese hermano débil. ¿Sí? Esos tres principios sí están en la Biblia y deben ser tomados muy en serio. Ahora vamos a mirar otra cosa importante. Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31 dice: ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿puedo hacer esto para la gloria de Dios? Y Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El legalismo es un yugo. Añadir reglas que Dios no puso es una esclavitud. Mandar lo que Dios no manda, prohibir lo que Dios no prohíbe en la Biblia. Decir que algo es pecado sin que la Biblia lo diga. Eso es legalismo. Eso es poner un yugo sobre las personas, un yugo que Dios no ha puesto. Y Cristo ya nos libró de esto. Pero esa libertad tiene límites. No es libertad para pecar. No es libertad para emborracharse. No es libertad para hacer tropezar a otros. Es libertad para vivir bajo la guía del Espíritu Santo, tomando decisiones sabias, maduras y llenas de amor. La libertad cristiana no pregunta hasta dónde puedo llegar. Pregunta más bien, ¿cómo puedo glorificar a Dios en esto? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un cristiano? Primero, si tú puedes tomarte una copa de vino o una cerveza de manera moderada, sin emborracharte, sin que te domine, sin que cause daño a tu testimonio ni a los que te rodean, la Biblia no lo llama pecado. O si tú no has recibido una prescripción médica en la cual se te prohíba consumir, así sea una copa, así sea una cerveza, entonces no es pecado. La Biblia nos da libertad cristiana para ello. La Biblia no lo llama pecado. Pero si tienes tendencia a la dependencia del alcohol, si se te ha prescrito que no lo debes tomar, si en tu familia hay historia de alcoholismo, si tu testimonio puede ser dañado, si un hermano más débil puede tropezar al verte, entonces la sabiduría y el amor te lleva a abstenerte completamente. No porque sea pecado, sino porque el amor a Cristo y a los demás vale más que tu libertad. Eso es madurez cristiana. Es libertad responsable, guiados por el amor. Es importante que no llamemos pecado lo que la Biblia no llama pecado. No es que a mí me parece, no es que yo pienso. La pregunta es, ¿lo dice la Biblia? ¿Dice la palabra de Dios que es pecado? Alguien me decía en cierta ocasión, no, es que a mí me parece que eso está mal. Es que yo pienso que eso no está bien tomarlo, porque es alcohol, pero la Biblia dice que es malo. La Biblia dice que es pecado. Alguien me decía, no, pero es que ese vino que Jesús convirtió en las bodas de Caná, eso no tenía alcohol. La pregunta es, ¿lo dice la Biblia? Las personas en su afán de querer justificar o negar las cosas, meten sus pensamientos y su razonamiento en la palabra de Dios y eso es pecado. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 16, y por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto hace referencia a nuestra libertad cristiana. Nadie os juzgue. Jesús nos ha dado libertad cristiana. Y ya hemos visto los principios que debemos aplicar al hacer uso responsable de ella. Muchas bendiciones y nos veremos en un próximo video. Recuerden con ustedes Raúl Rivas. Les invito a seguirme, a compartir los videos, a darle me gusta. Me pueden buscar en YouTube, en TikTok, en Facebook y en Instagram. Dejen sus comentarios si hay algún tema, alguna pregunta de la cual quieren que tratemos en un próximo video. Bendiciones.